La justicia es un instrumento de paz. La justicia es el arte de dar a cada quien lo suyo. Pero particularmente en México, la justicia se convirtió en un lujo de unos cuantos. El día de hoy he estado intercambiando llamadas con la senadora Yasmín Bugarín y a nombre del Partido Verde Ecologista y del pueblo de Nayarit, vengo a manifestar un caso concreto donde la justicia ha fallado y por culpa de la justicia, al no haber justicia, se genera un vacío legal que está provocando un problema grave en los límites entre Jalisco y Nayarit. Nada más 11 años han pasado, 11 años desde que la Suprema Corte no ha podido resolver un conflicto de límites entre la comunidad de San Andrés Cochamlata en el estado de Jalisco y la gente de la presidencia municipal del Nayar. El día de hoy tienen retenida desde hace 2 días a la alcaldesa Imelda Escobedo, que desde aquí le mandamos nuestra solidaridad. Y es el caso típico donde las personas, ante la desesperación de no poder tener acceso a la justicia, simple y sencillamente la toman en su propia mano. El Partido Verde Ecologista manifiesta todo su respaldo y solidaridad con la alcaldesa Imelda Escobedo y con las personas que se encuentran retenidas junto a ella, ya que hemos estado platicando constantemente con la senadora Yasmín Bugarín y está personalmente dándole seguimiento a este caso y esta preocupación. Solicitamos al Gobierno de México, así como a los gobiernos estatales de Jalisco y Nayarit, establecer un canal de diálogo, pues lamentablemente el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 11 años no se ha dignado a resolver este conflicto. Ante estos vacíos, otros poderes como el legislativo, pero particularmente el ejecutivo, tienen que entrar en auxilio de la población para tratar de dirimir un conflicto que única y exclusivamente está en manos de la Corte, en manos del Poder Judicial, el árbitro constitucional, y que de nueva cuenta vuelve a fallar. Reiteramos que el diálogo es la única vía mediante la cual se deben de resolver estos conflictos. Pero como este caso, hay muchos en todo el país. Nuevo León, para mí el estado más maravilloso del país, estuvo 2 años sin fiscal ante la indolencia, de nueva cuenta, de una corte que era incapaz de resolver el asunto más crítico de un estado, que es la procuración de justicia. Y que luego, cuando emitió una resolución, nadie le entendió a la resolución ni la propia Corte. Lo que viene es un proceso en el cual al pueblo de México se le da la oportunidad de obligar a un poder a que rinda cuentas. Se le regresa el poder al pueblo en base a una reforma que es generosa, porque al final de cuentas, dadas las condiciones actuales del poder legislativo, aquí se pudo haber resuelto por la mayoría aliada del gobierno. Perdón, senador Waldo, el diputado Dorin, sonido por favor. ¿Con qué objeto, diputado? Sí, presidencia, con el objeto de consultar al orador por su conducto, si a propósito de indolencias de la Corte me acepta una pregunta cándida. Claro. Senador, adelante, tiene 1 minuto para realizar la pregunta y 2 minutos el senador Waldo para contestar. Adelante. Gracias. Senador, a propósito de la indolencia de la Corte, ¿qué opinión le merece la indolencia del Rasputín de la justicia, Arturo Saldívar, que fue cómplice del fiscal Gertz cuando tuvieron en la cárcel a Alejandra Cuevas 1 año y medio por el delito inexistente de garante accesorio, privándole de la libertad, y que no fue hasta que los hijos de ella lo fueron a increpar frontalmente a la Universidad Iberoamericana que él volteó a ver la injusticia que en una venganza política y familiar se había cometido en contra de Alejandra? No por la mala aplicación del derecho, no por la mala interpretación del derecho, sino por la aplicación de un tipo penal inexistente. Su opinión, si es tan amable. Adelante, senador Waldo. Gracias, diputado. Como sabrás, fuimos diputados en la 63, si mal no recuerdo. Soy abogado de profesión y me jacto de ser un buen abogado. Nuestro sistema de derecho está plasmado en un expediente judicial. Al no tener acceso al expediente judicial, yo no puedo actuar en base a dichos. Me parecería irresponsable, en base a un asunto de dichos, poderte contestar esa pregunta. Con gusto, si tuviera el expediente en la mano, te pudiera dar una opinión jurídica. Sin embargo, también es importante señalar que justamente de eso trata la elección del Poder Judicial,
de que en el supuesto sin conceder de que hubiera un tráfico de influencias para favorecer a alguien, a partir del 1 de junio, las y los ciudadanos de este país, a las únicas personas que le van a rendir cuentas es al pueblo, no a un senador, no a un diputado, no a un funcionario público. Su único objetivo de ellos va a ser respaldar la decisión popular. Y de eso trata la reforma, de darle el poder al pueblo, de vincular con la comunidad a un poder judicial que es opaco, obsoleto, y que historias como las que tú narras, que yo no tengo en mi poder información para poder dar una opinión, simple y sencillamente es la historia de todos los ciudadanos que se sienten agraviados por un sistema de justicia que no los representa, que se sienten agraviados por personas que al momento de emitir una resolución, y lo digo con todo respeto para los integrantes del Poder Judicial, pero particularmente para los ministros de la Corte, se sienten dioses del Olimpo, que ellos pueden tomar y dirimir sobre ciertos asuntos. Y regreso al caso de mi estado, Nuevo León, un estado bello que en virtud de un conflicto político pasaron casi 2 años para poder resolver una controversia constitucional para la designación de un fiscal. Si en los criterios del Poder Judicial no se ponen sobre la mesa casos como el que pasa hoy entre Nayarit y Jalisco, donde pones a 2 estados soberanos con un conflicto limítrofe y generas un vacío legal, o como en Nuevo León, donde generaste un vacío legal, simple y sencillamente el Poder Judicial al día de hoy ha fracasado. Yo invito a la ciudadanía a participar en esta elección del Poder Judicial, porque es una elección histórica, pero porque también les damos la posibilidad al pueblo de México de que se involucre en uno de los poderes que simplemente en los últimos 100 años no se ha reformado y que es necesario hacer esta reforma. Los juicios en este país duran hasta 7 años promedio. Hay unos que duran 25 y 30 años y siguen enlatados, pero 7 años. En 10 años tú pagas la hipoteca de una casa y en 7 años no tienes acceso a la justicia. Por eso invito a la ciudadanía a votar a favor, a votar en esta elección del Poder Judicial. Si me permite, por favor, senadora Villán, ¿con qué objeto? Si me permite el orador hacerle una pregunta, presidenta. Le preguntamos al orador. Adelante. Fue muy popular el día de hoy. Sí. Gracias. Adelante. Senador, ¿usted cree que la elección popular va a lograr que los juicios duren menos tiempo? ¿Y usted cree que los electores van a tener el tiempo de revisar 36 opciones para ver cuál es el mejor perfil para elegirlo? Me refiero a su carrera, a si es un agente honorable, a diversas causas para poder motivarse a votar. ¿Usted cree que el elector tendrá esa posibilidad de elegir, que van a estar ahí decidiendo entre 6 papeletas por colores y después escoger entre 36 opciones? Jueces y magistrados que no saben a qué se dedican, que no saben su especialización y no saben qué van a hacer, porque en su vida pues no ha tenido necesidad de saber cómo está construido el Poder Judicial en el ámbito federal y local, que son muy diferentes. Son 2 preguntas en realidad. Gracias. Adelante, senador. Gracias, presidenta. Estoy muy popular el día de hoy con las preguntas. A ver, senadora, me parece que cuando nosotros, de alguna manera, desde el café en el aire acondicionado, calificamos al pueblo de México de ignorante porque creemos que no va a saber votar, le estamos faltando el respeto al pueblo de México. Pero voy más allá aún. Los verdaderos ciudadanos son los que sufren con el sistema de justicia. Usted, senadora, o yo, si tuviéramos una necesidad en el sistema de justicia, la propia investidura nos pone en ventajas respecto al resto de los ciudadanos. Como abogado de profesión, he visto las injusticias constantes que hace un poder judicial que simple y sencillamente no se preocupa por rendir cuentas. ¿Por qué usted hace un buen trabajo en el Senado? ¿Por qué yo hago un buen trabajo en el Senado? ¿Por qué las senadoras y senadores hacen un buen trabajo en el Senado? Porque todos los días estamos sujetos al escrutinio público, a un proceso de rendición de cuentas, porque hay un tablero que todos los días señala con la intención como votamos nosotros. De eso se trata esta reforma al Poder Judicial, de que los jueces salgan de estas cúpulas
donde, como lo dijo la propia ministra Piña, la mitad prácticamente de los empleados al menos tienen un familiar en el Poder Judicial. Imagínense el conflicto de interés permanente en el que están ellos sujetos ahí. De eso se trata esta reforma, de darle al poder al pueblo para que los jueces, magistrados, ministros, en general los integrantes del Poder Judicial puedan rendir cuentas diariamente de su trabajo. En mi opinión, claro que va a agilizar los procesos, porque evidentemente no le van a responder a un par de personas, a un senador, a un gobernador, le van a responder al pueblo de México cada vez que tengan un expediente judicial en sus manos.